Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sea que estén. Am, y bienvenidos a esta nueva serie de videos. Ah, en esta serie de videos vamos a aprender sobre Vue. am, y aprenderemos a crear un pequeño clon de Instagram, ¿sí? Utilizando Vue, creado completamente por nosotros, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué es Vue y qué es lo que le hace tan especial? Bueno, Vue es un framework para desarrollo de interfaces gráficas, ¿sí? Nos va a permitir tener una forma de trabajar mucho más sencilla que hacer todos nosotros a mano, ¿sí? Porque aquí Vue va a tener muchas funciones incluidas dentro de sí mismo que nos van a facilitar el trabajo con él y con nuestro propio proyecto, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver algunas cosas que se pueden lograr con Vue. Por ejemplo, aquí hay una llamada a una variable y esta variable se almacena aquí y este es el resultado, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver a detalle cómo se hace. Otra cosa que Vue nos puede ayudar nos va a ayudar a crear una aplicación web progresiva, ¿sí? Una aplicación web progresiva es aquella que tiene que puede existir por sí misma, ¿sí? Eso es algo que muy muy pocos desarrolladores de frontend lo comprenden. Hasta yo mismo no lo entendía en un momento, pero la aplicación que vamos a generar con Vue va a ser independiente, se puede conectar a cualquier API que nosotros queramos, ¿sí? Entonces la aplicación no va a estar totalmente dependiente de la API que vamos a crear, porque vamos a también crear un pequeño servidor para guardar las imágenes, los usuarios, los comentarios, ¿sí? Entonces realmente no es no va a ser un problema para nosotros. Bueno, el primero que tenemos que hacer es instalar, ¿sí? Instalar todo lo que tenemos que instalar. Lo primero que se tiene que instalar es Node.js, ¿sí? Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado servidor, ¿sí? ¿Por qué lo necesitamos? Porque viene con un gestor de paquetes que se llama npm. Con ese gestor vamos a instalar lo que es Vue y todas las librerías que lo conforman. También con Node, ¿sí? Vamos a poder crear nuestro servidor de imágenes y va a ser muy sencillo realmente. Entonces descárguenlo e instálenlo, ¿sí? Hay muchas formas de instalarlo. Están en Windows, en Mac. Se puede construir a partir del código, ¿sí? También se puede instalar con un manejador de paquetes, como por ejemplo en mi caso, que es Arch Linux, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo instalado, escribo node-v, esa es la versión que yo tengo instalada ahorita, ¿sí? De Node, y también npm. Esta es la versión de npm que tengo instalada, ¿sí? Ese es el primer paso que tienen que hacer. ¿Okay? El segundo paso va a ser seleccionar nuestro editor de código. Yo les recomiendo mucho Visual Studio Code. A lo largo de mi vida he usado muchos editores de código, Brackets, Sublime, ¿sí? Y siempre encuentro la manera de que Visual Studio Code es mejor, ¿sí? Algo que me gusta mucho de Visual Studio Code, lo que tiene que ver con Vue, es que tiene una pequeña extensión que nos va a permitir tener, digamos, que nos marque errores, que nos coloree el código de Vue.
realmente no es no va a ser un problema desarrollar con Vue en Visual Studio Code. Entonces lo descargan, lo instalan, ¿sí? Hay instaladores para todos los sistemas operativos. Muy bien. Y la tercera cosa que vamos a hacer es instalar lo que es una interfaz de comandos para Vue. Porque podemos hacer una instalación de cero, ¿sí? Aquí tiene toda una instrucción con un script, con algo así. Pero como nosotros vamos a querer tener el control total de nuestra aplicación, nosotros queremos irnos hasta abajo a la parte que dice CLI, ¿sí? Lo que hace es, nos va a dar rápidamente una pequeña plantilla para trabajar con una página, una aplicación de una página simple. Entonces tiene toda la configuración necesaria. Damos clic aquí. La dirección es cli.vuejs.org, ¿sí? Y esto es precisamente lo que queremos instalar, ¿sí? Aquí nos dice installation. Este es el comando que tenemos que correr. También adicionalmente, yo tengo instalado Yarn, ¿sí? A mi gusto Yarn es mejor que npm. Entonces, si ustedes tienen instalado Yarn, va a ser casi lo mismo. Solamente van a correr este comando. Y si tienen instalado npm, van a correr este comando de aquí arriba, ¿sí? Si están en Linux, tienen que correr estos con privilegios de administrador. Entonces, yo lo que voy a hacer es yarn global add vue CLI. Esto es algo que también se ve mucho en los paquetes. Cuando tú tienes un nombre de un framework al principio con una arroba, significa que esto es un ecosistema, ¿sí? ¿Qué significa que es un ecosistema? Que todo esto dentro hay otros paquetes que dependen de este ecosistema, ¿sí? Lo mismo pasa con Angular. Con React no pasa eso. ¿Por qué? Porque React ni siquiera es considerado un framework. React es una librería. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar otro tipo de framework o puedo utilizar otras cosas con React, ¿sí? React es independiente por sí solo, mientras que Vue tiene todo su propio ecosistema, ¿sí? Que se tienen que instalar, depende de lo que necesites. Entonces, como dije, tengo que agregarle un sudo, contraseña, y me va a instalar lo que es Vue. Creo que en mi máquina no va a tardar mucho porque yo ya lo tengo instalado, nada más va a checar si hay una nueva versión. Y aquí está exactamente la versión de CLI que me instaló. Entonces ya cuando lo instalé, lo verifico con Vue version y me dice qué versión de Vue CLI tengo instalada, ¿sí? Muy bien, entonces ahora voy a cerrar todos los navegadores. Lo que voy a hacer ahora es crear mi proyecto, ¿sí? De Vue. ¿Por qué? Pues porque así es como vamos a empezar a trabajar con Vue. Yo lo voy a crear en escritorio, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo creamos un proyecto de Vue? ¿No? Escribimos Vue, luego create, y luego aquí es donde vamos a poner nuestro nombre de proyecto, ¿sí? El nombre de nuestro proyecto. Yo le voy a poner Instagram clone, así, porque es básicamente lo que vamos a hacer en esta serie de videos. Enter. Y aquí es donde vamos a elegir un preset, ¿sí? Es algo muy padre de Vue CLI, es que cuando tú haces una configuración de tu proyecto lo puedes guardar posteriormente para crear más proyectos con la misma configuración. Lo que vamos a hacer nosotros es, nos vamos a la siguiente parte, a la segunda opción, que dice seleccionar features manualmente. Presionamos Enter. Y aquí nos dan varias opciones. Bueno, vamos a mantener aquí vamos a seleccionar Babel. ¿Qué es Babel? Bueno, Babel es un compilador de JavaScript, ¿sí?
si quieren les enseño a Babel.js, ¿sí? Entonces lo que hace JavaScript es Babel es agarrar un código de siguiente generación, convertirla en un código compatible con todos los navegadores, ¿sí? Esto es lo que hace más o menos. Por ejemplo, esto es un spread y los spreads todavía no son muy soportables en JavaScript. Por ejemplo, esto del el signo de interrogación, eso ya está resuelto en la nueva versión de Node, ¿sí? Por ejemplo, esto que es templating, ¿sí? Funciona así. Entonces esto es lo que hace Babel, ¿sí? Babel tiene muchísimas funciones, ¿sí? Tú mismo puedes crear un pequeño lenguaje basado en JavaScript que se compila a JavaScript, ¿sí? Entonces esto es lo que hace Babel. Bueno, TypeScript es algo parecido a Babel, ¿sí? Pero es una sintaxis muy distinta, muy diferente. Yo no voy a entrar aquí en TypeScript porque yo considero que TypeScript es propio de Angular, ¿sí? Si vas a trabajar en Angular, entonces trabaja en TypeScript. Yo te recomiendo que trabajes en Babel si estás utilizando Vue, ¿sí? He hecho muchísimos proyectos con Vue, digamos, he trabajado muchos años con este framework y cuando salió TypeScript para Vue me sorprendí realmente porque a mi gusto TypeScript es bastante elaborado y más para un framework como Vue que lo que más le importa a Vue es mantener las cosas simples, ¿sí? Bueno, vamos a habilitar esta opción de aplicación web progresiva. Presionan espacio para seleccionar, ¿sí? Si presionan Enter, va a seguir el proyecto con lo que tienen seleccionado. Lo de Router es una pequeña librería de Vue que nos va a permitir tener rutas en nuestra página. Por ejemplo, no sé, diagonal productos, diagonal imágenes, diagonal 1, usuarios, cosas así, ¿sí? Entonces lo seleccionamos. Vuex es también otra librería del ecosistema de Vue. Nos va a permitir crear una pequeña base de datos local, un storage, ¿sí? Si han trabajado con bases de datos en tiempo real, es algo parecido a Redis, ¿sí? La diferencia es que esto va a estar en el frontend del lado cliente, ¿sí? Aquí vamos a poder guardar, por ejemplo, el token de nuestro login, ¿sí? Cuando hagamos usuarios y cuando hagamos login, registros y cosas así. También podemos guardar ahí diferentes variables que queramos que sean globales. Entonces lo vamos a habilitar. La siguiente parte de CSS Preprocessors nos va a ayudar a utilizar otra cosa aparte de CSS. Por ejemplo, podemos usar Sass o Less. En este caso vamos a usar Stylus. Stylus a mi gusto es el más completo de todos los que mencioné. Las siguientes tres opciones yo siempre las tengo deshabilitadas. La parte del linter es muy buena si tú estás trabajando en una agencia, en una empresa que mantiene ciertas reglas de programación, ¿sí? Cada empresa va a tener sus propias normas, ¿sí? Entonces lo que te va a ayudar el linter o el formatter es prevenir que no hagas errores, digamos, comunes. Por ejemplo, el linter te va a señalar si tienes alguna variable sin utilizar o si tienes, por ejemplo, una línea en blanco o algo así, ¿sabes? Eso es lo que te va a ayudar el linter. No lo vamos a tener aquí porque siento que es todo un tema aparte, el linter, porque son, tal vez después sacaré un video, las buenas prácticas de JavaScript, y vamos a utilizar un linter. Las siguientes dos opciones son para hacer pruebas unitarias y pruebas de 2C. Ese tipo de pruebas son para hacer, digamos, necesito que tal componente funcione con tales atributos. Entonces yo defino una prueba y con esa prueba verifico que el componente funcione, ¿sí? No lo vamos a incluir aquí tampoco porque no es el propósito del tutorial. Entonces ya tenemos todo esto seleccionado, le damos Enter
me dice si quiero utilizar modo de historias en el router, ¿sí? Vamos a decirle que sí. Eso es algo que, por ejemplo, vamos a explicar. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, esta ruta que dice docs end, ¿sí? Esta ruta la podemos programar en Vue utilizando el router, y esto sería API de historias, ¿sí? Si yo tuviera algo así como esto, ¿sí? Esto seguramente lo verían cuando apenas salió, por ejemplo, el motor de Unity, ¿sí? El motor de videojuegos. Ellos tenían su página y todos los links empezaban con un hashtag. Esto se conoce como mi perro. Eso se conoce como hash navigation, ¿sí? Es una forma de hacer navegación mediante hashes, ¿sí? Y esto se hacía mucho antes de que existiera la History API. Entonces ahora con la History API nos podemos deshacer de este hash, ¿sí? Entonces es más limpio ver la ruta así, ¿no? Si aquí me dice que necesito tener una configuración de server para el fallback, lo vamos a hacer, no se preocupen. Le damos enter y aquí nos va a permitir seleccionar un preprocesador. Yo voy a seleccionar Stylus, ¿sí? Y luego me dice dónde quiero guardar las configuraciones. Le voy a dar que en package.json. Y aquí es donde me va a pedir si quiero guardar este preset para poder crear más proyectos con esa misma configuración. Pero como realmente yo creo que ya tengo un preset por ahí, entonces realmente no lo necesito. Aparte, para cada proyecto puede que en uno necesites el linter o en otro no necesites el router. Entonces le voy a dar que no. Y me va a crear mi proyecto en escritorio. Aquí lo que hace es instalar todos los módulos para que lo tengamos ahí. Por ejemplo, podemos ver que aquí ya está creada la carpeta, ¿sí? Muy bien, entonces cuando ya se creó el proyecto me da esas opciones que yo tengo que correr para ejecutar el proyecto. Voy a hacer cd instagram clone yarn. Aquí, por ejemplo, si ustedes tienen npm, les va a decir npm run serve, ¿sí? En mi caso es yarn, por lo tanto es yarn serve. Entonces va a empezar un pequeño servidor de desarrollo, ¿sí? Ese servidor se llama Webpack Dev Server y ese servidor es muy útil para hacer programación de frontend, porque compila en tiempo real, te da errores, hace muchísimas cosas. Entonces me voy a localhost 8080 y aquí está mi proyecto creado, ¿sí? Si se fijan, si yo doy clic en About, esto es lo que yo les decía, estas son las rutas. Si yo tuviera deshabilitado la API de historias, yo tendría algo así como esto. Y esto no me gusta cómo se ve, por lo tanto... De hecho, en Vue 3.0, en la siguiente versión, ya no va, ni siquiera te va a pedir si quieres historias o no, te lo va a meter a fuerzas, ¿sí? O al menos es lo que creo, porque ya ninguna página actualmente utiliza ese tipo de Shebang, se llama Shebang, ¿sí? Ese tipo de navegación Shebang. Entonces, otra cosa que también podemos notar es que yo cada vez que le doy clic a estos links, la página no se recarga, sino que dinámicamente el contenido cambia. Esto también es un plus de Vue y lo que es el router. Bueno, vamos a abrir este proyecto en nuestro editor de código para modificarlo. Entonces voy a mantener esto abierto, voy a minimizar y voy a abrir mi carpeta. Y aquí están nuestros archivos de proyecto. Le voy a dar Open with Visual Studio Code.
para abrir el proyecto con mi editor de código. Si quieren usar Sublime, Atom, cualquier otra cosa, no hay problema. Realmente pueden seguir el tutorial sin tener lo que es Visual Studio Code. Pero yo se los recomiendo porque miren, aquí en la parte de extensions yo tengo bastantes extensiones, pero la que nos interesa es esta de Vector, ¿sí? Porque esta extensión nos va a permitir, nos va a facilitar trabajar con Vue, ¿sí? Me va a dar todo lo que es syntax highlighting, snippets, emmet, linting, formatting, ¿sí? Hasta debugging, ¿sí? Básicamente te va a dar el control total del desarrollo, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata nuestra estructura de carpetas. La primera carpeta es Node Modules, ¿sí? ¿Han trabajado alguna vez con con Node.js? Saben que todos los paquetes se instalan en una carpeta que se llama Node Modules y es una carpeta muy grande con muchísimos módulos, con todas las dependencias de dependencias, muchísimas cosas, ¿sí? Y es algo que he visto que muchos hacen, es que copian un proyecto y copian el Node Modules, pero no hagan eso, ¿sí? Nunca les pasan los Node Modules a otra persona, ¿sí? Porque va a tardar muchísimo en copiar y no es eficiente. Les voy a enseñar por qué. Porque aquí tenemos un archivo que se llama package.json y aquí están todas las dependencias que están instaladas en mi proyecto. Entonces yo si soy una persona que recibe este proyecto sin la carpeta de Node Modules, lo único que yo necesito correr es npm install para instalar todo esto. Es como si yo lo copiara, pero va a ser muchísimo más rápido y y va a funcionar de igual manera, ¿sí? Muy bien. Public son los recursos públicos, todo lo que el usuario va a ver, ¿sí? Aquí tenemos el index, HTML, un robots, ¿sí? Esto es para los web crawlers, para Google, para todo eso. Un favicon, ¿sí? El favicon de Vue por defecto. Aquí tenemos diferentes iconos, ¿sí? En source es todo nuestro código, todo el proyecto. En assets van a ir todas nuestras imágenes, estilos, cosas que ocupemos en nuestro proyecto. Aquí tenemos un logo, ¿sí? En components van a ir nuestros componentes, por ejemplo, un post, bueno, no un post, sino ya veremos qué es lo que haremos aquí, cómo haremos la estructura. Aquí tenemos un pequeño componente ya hecho en Vue, ¿sí? Si se fijan, tiene tres partes fundamentales, que es el template, que es como el HTML, el script y el style, ¿sí? Son tres cosas que va a tener un componente, ¿sí? Puedes tener diferentes plugins de Vue, que por ejemplo si estás manejando GraphQL, aquí vas a tener otra parte de GraphQL que representa este componente como un query de GraphQL, ¿sí? Pero cuando vamos a entrar tanto a eso, lo tenemos aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es borrar este hello world, clic derecho, delete. Okay. Ahora vamos a ver qué más tenemos aquí en router, ¿sí? En index. Esta parte es donde vamos a definir nuestras rutas, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí por ahora es borrar esta sección de aquí, así, y le vamos a quitar el name y lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque solo quiero la página de inicio por el momento, que es el home, ¿sí? El store es lo que les platiqué de Vuex, ¿sí? También vamos a entrar aquí, tal vez en videos posteriores. La parte de views son las vistas, las páginas, ¿sí? Tengo la página de About, ¿sí? Y la página de Home. Si se fijan aquí en la página de Home, yo tengo un componente incrustado de Hello World que acabamos de borrar. Por lo tanto, vamos a borrarlo de aquí también. Voy a borrar todo el script.
¿sí? Lo voy a dejar así. ¿Okay? Control S para guardar. ¿Okay? Algo importante es en Vue 2.0 o 2.2, cualquier versión, tengo que tener solamente un tag como padre de todo. Yo no puedo tener aquí otro tag. ¿Sí? Me va a dar un error, me va a decir the template root requires exactly one element. Solo ocupo tener un solo elemento. Entonces yo puedo insertar más elementos dentro de este, ¿sí? Pero no puedo insertar otra. Tengo que tener un elemento raíz, ¿sí? Bien. Voy a borrar esta página de about también, clic derecho, git. Ok, creo que ya tenemos. En app.view es el componente padre, el maestro, el componente raíz y de todo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí hay links del router. Voy a quitar esto, así, y lo voy a dejar así con el router view. Aquí se van a insertar todas las vistas de las rutas inferiores. Voy a quitar este estilo también. En main.js va a ser nuestro punto de entrada. Este es como si fuera pues sí, el main, el primer código que se ejecuta al abrir la página. Esto de Register Service Worker es algo que tiene que ver con la aplicación web progresiva, ¿sí? Y yo no creo que vayamos a modificar este archivo. Tal vez sí, no estoy muy seguro, pero lo vamos a dejar aquí. Muy bien, todos los demás archivos son de configuración. Por ejemplo, esto es configuración de Babel. Este es el README, ¿sí? Este es el git ignore. Si se fijan, node module va a ser ignorado al subirlo a lo que es pues al servidor de manejo de versiones, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a modificar un poquito este app, ¿sí? Aquí vamos a hacer un paso que puede ser muy útil para ustedes si lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero vamos a utilizar un preprocesador para HTML, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay un preprocesador que se llama Pug, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir hacer Pug? Bueno, si se fijan, muchas veces en nuestro HTML se nos olvida cerrar los tags, nos cansa escribir los menores iguales y todo tipo de cosas. Entonces lo podemos simplificar con Pug, ¿sí? Bueno, antes de que entremos aquí, vamos a instalar lo que es Pug en nuestro proyecto, porque por defecto Vue no lo tiene. Entonces yo me voy a ir aquí a mi consola, Control C para cerrar el servidor, y aquí depende. Si ustedes usan yarn, van a hacer yarn add. Si usan npm, es npm install. En mi caso yo voy a hacer yarn add espacio Pug. Voy a hacer esta ventana más grande. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? A ver. Clear. Ok. Yarn add, ¿sí? Pug espacio Pug guión plain loader. Enter. Nos va a instalar lo que es Pug. Esto no es necesario. Si ustedes quieren trabajar con HTML, adelante. Pero también es importante que aprendan que existe este preprocesador. A mí me gusta mucho. De hecho, siempre lo uso en mis proyectos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a cambiar aquí? Bueno, en template vamos a ponerle lang es igual a Pug. Y vamos a poner aquí app router view, sí, y así. Si se ven lo sencillo que es Pug. Por ejemplo, esto significa un ID, ¿sí? Esto es un ID, es como si tuviéramos un div, ID es igual a app,
Y esto es un elemento normal, como lo era Router View. Y ya no tengo que escribir donde cierra el app, no tengo que hacer nada, sino que me va a compilar esto a HTML y va a funcionar. Vamos a hacer lo mismo en Views en Home. ¿Sí? Hasta que yo no le pongo lang es igual a pug, no va a funcionar. Yo tengo que hacer que funcione. Aquí tengo un class. ¿Cómo represento un class? Con un punto. Entonces, punto home. Listo. Así de sencillo es pug, y yo recomiendo que lo utilicen porque van a ver, lo único que tienen que cuidar aquí es la indentación, los tabs, ¿sí? Yo sé que dentro del app está Router View porque tengo una indentación aquí, ¿sí? Creo que la indentación son mínimo 2 espacios. De hecho, eso es algo que tengo configurado aquí en Visual Studio Code. Tengo 2 espacios, ¿sí? Porque 4 espacios se me hace demasiado, es lo que tiene por defecto. Entonces lo configuran de aquí, Settings, aquí escriben Tab, y aquí me dice Tab Size. Aquí les va a decir 4, creo, por defecto, si es que apenas están instalando Visual Studio Code. Entonces, pónganle aquí 2, o bueno, como ustedes quieran. Si les gusta 4, está bien. Y así es como tenemos esto. Vamos a borrar este logo también porque no vamos a tener un logo de Vue. Bien. ¿Y cómo verificamos que todo funciona? Pues vamos a la consola y hacemos yarn serve para iniciar el servidor de desarrollo. Vamos a esperar a que compile todo y no nos da error, por lo tanto me voy a localhost y si se fijan no tenemos nada porque tenemos todo borrado, ¿sí? Pero si se van a la parte de inspección, aquí tenemos un app y aquí tenemos un home, por lo tanto todo funciona muy bien, ¿sí? Muy bien, hasta aquí lo voy a dejar como una introducción. En el siguiente video yo creo que haremos algo como estilos, la cabecera, tal vez un logo o algo así. Por el momento los dejo. Comenten si tienen alguna duda. Y muchas gracias por ver el video. Ya saben, suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este. Y los veo en la próxima.